El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. La doctora Natalia Domínguez Chacón, egresada de la Universidad Anáhuac, con especialidad en ortopedia en el Centro Médico ABC. Cuenta con una alta especialidad en cirugía de mano y microcirugía por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Obtuvo la beca AMSA Bone and Joint Surgery en Salzburgo, Austria, en 2020 y actualmente jefe de la Clínica de Cirugía de Mano de Hospital Germán Díaz Lombardo. Práctica privada en el Centro Médico ABC. La doctora Domínguez hablará sobre fracturas, luxaciones carpales. Hola, soy la doctora Natalia Domínguez, soy cirujano de mano y les voy a presentar el tema de fracturas, luxaciones carpales. Y yo les voy a hablar de fracturas, luxaciones carpales. Bueno, las fracturas, luxaciones carpales son lesiones realmente raras, ya que resultan de traumatismos de alta energía. Generalmente son por accidentes de tráfico, caídas de gran altura o incluso accidentes en maquinaria industrial. Son lesiones que además tienen en general un pronóstico un poco sombrío, ya que la mayoría de estas pasan desapercibidas hasta en 25% en los servicios de urgencias. Representan del 10% de las lesiones carpianas. Cuando se asocian a una fractura del carpo, pueden elevarse hasta el 20%. Hasta el 90% suceden en varones jóvenes, precisamente por los mecanismos de lesión que son de alta energía y generalmente afectan la mano dominante. Como les decía, las complicaciones son frecuentes, ya que muchas veces no se diagnostican de inicio temprano y tienen un pronóstico un poco adverso en relación a la recuperación de movilidad y fuerza y funcionalidad a largo plazo, ya que son lesiones difíciles y son lesiones que pasan desapercibidas, hasta en el 25% en el manejo inicial de médicos de urgencias. Hablando un poquito de anatomía, estos son los ligamentos intrínsecos palmares, en los cuales los principales que vamos a mencionar son el ligamento radioescafo grande, los ligamentos radiosemilunares, tanto el largo como el corto, y que forman el espacio de Poirier, que se considera una lesión. No quiero ahondar mucho en anatomía porque es muy, muy larga, pero estos forman una zona que se le llama zona de debilidad o espacio de Poirier, por el que generalmente se forma o se luxa el hueso y es donde generalmente tenemos este tipo de lesiones. En los ligamentos carpianos extrínsecos dorsales tenemos dos principales, que es el ligamento intercarpiano dorsal y el ligamento radiopiramidal dorsal. En cuanto a los ligamentos intrínsecos carpales, están el escafo semilunar, que también suele tener muchísima patología asociada a fracturas, luxaciones del carpo o patología, digamos que per se, ¿no?, del ligamento escafo semilunar, igual que el uno piramidal, aunque es un poco más raro. El ganchoso grande, generalmente acá no tenemos tanto problema, ya en la fila distal del carpo. Generalmente se asocian más a lesiones tanto del uno piramidal como del escafo semilunar. El diagnóstico. Son lesiones que llegan con una inflamación intensa de la mano, ¿ok? Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial de fractura o fractura-luxación. Generalmente se debe vigilar también un síndrome compartimental, ya que es un espacio pequeño en el que puede estar sobre todo el semilunar fuera de su lugar y darnos síntomas neurológicos por presión o por compresión directa. Generalmente más del mediano, aunque también pueden presentar síntomas neurológicos cubitales. La deformidad en este caso a veces no es tan evidente, sí suele haber cierta deformidad, pero precisamente a que no es algo tan dramático, son lesiones que pueden pasar desapercibidas en un primer encuentro en servicios de urgencias. El diagnóstico
se hace principalmente radiológico. Siempre se puede complementar con estudios de imagen más complejos como un ATAC o una reconstrucción 3D, pero la verdad es que el grueso de o la mayoría de estos diagnósticos se hacen con una simple lateral y AP de mano. ¿Ok? En la AP, pues siempre tenemos que vigilar. Para poder hacer un buen diagnóstico de estas lesiones radiológico, necesitamos una muy buena proyección, es decir, no oblicuas, no casi laterales. Una muy buena AP y una muy buena lateral generalmente son suficientes para el diagnóstico. En la AP, bueno, siempre tenemos que vigilar que los famosos arcos de Gilula estén congruentes en la articulación, tanto el 1, que es el radiocarpal, el 2 y el 3, que son los mediocarpales. Entonces siempre tenemos que vigilar que la superficie radial coincida con la superficie del carpo o la radiocarpal y la mediocarpal. Si vemos alguna de las alteraciones, alguna alteración en uno de estos arcos, generalmente yo les diría que investiguen un poco más y sobre todo vean la lateral, que es donde generalmente se hace realmente el diagnóstico, ¿ok? La radiografía del medio es una buena lateral. Es una lateral en donde vemos la superficie tanto distal como proximal del semilunar. El radio y el hueso grande siempre tienen que coincidir como 3 Cs, o sea, una es la superficie articular del radio, la otra es el semilunar distal y la base del hueso grande. Si vemos alguna disrupción en alguna de estas superficies articulares, pues siempre tenemos que pensar que hay un problema más grande, como por ejemplo aquí se ve la superficie articular radial, se ve la proximal del semilunar, pero después se ve completamente la disrupción entre el semilunar y el hueso grande. Y aquí es donde complementamos si este tipo de lesión va asociada a alguna fractura o es una luxación pura carpal. Igual que acá, vemos la disrupción. A veces no es tan evidente porque tienen movilidad de los dedos. Los síntomas sensitivos se pueden deber a tracción del nervio mediano o incluso el cubital, pero siempre hay que tomar buenas radiografías y hacer un buen diagnóstico. La clasificación de estas lesiones, las luxaciones carpianas pueden dividirse en 4 grupos, que son luxaciones o fracturas perisemilunar, puede ser dorsal o palmar, luxaciones o fracturas, luxaciones axiales, luxaciones aisladas de los huesos del carpo, que son más raros, y luxaciones o fracturas, luxaciones radiocarpales puras. Las luxaciones o luxación perisemilunar dorsal es por mucho la lesión más frecuente de este tipo. Son lesiones producidas por un mecanismo de hiperextensión, que es el más frecuente en el caso de cuando la luxación es dorsal y el semilunar se va hacia palmar. Raramente aparece en gente mayor porque es una lesión, digamos, que necesitas una muy buena calidad ósea para que no se fracture, sino que se luxe todo alrededor del semilunar y del ligamento radiosemilunar. Entonces, generalmente en personas más grandes, la calidad ósea tiende más a llevarnos a una fractura de radio distal antes que a una luxación. La mayoría de las luxaciones del carpo se localizan en una zona relativamente vulnerable alrededor del semilunar, que incluye la porción proximal del escafoides. Muchas de ellas están asociadas a fracturas de escafoides y o de hueso grande y piramidal. La luxación o fractura luxación perisemilunar dorsal es una lesión del arco menor que se refiere a aquellas luxaciones perisemilunares producidas por lesiones de ligamentos puras con contraposición de las lesiones del arco mayor, donde uno o varios huesos alrededor del semilunar presentan una o varias fracturas concomitantes. Generalmente la más frecuente es la de escafoides. Aproximadamente 2/3 de estas luxaciones incluyen una fractura en el tercio medio del escafoides, siendo la más común la fractura luxación transescafo perisemilunar. Esta es la clasificación de Mayfield, esta ya tiene varios años, es la clasificación más famosa y precisamente nos explica cómo van cediendo o cómo se van rompiendo
rompiendo todos los ligamentos y todas las estructuras alrededor del carpo, de hecho del hueso semilunar, y como la energía, por así decirlo, primero atraviesa la cintura del escafoides, después rodea o rompe todos los ligamentos alrededor del semilunar, y estos se van moviendo, digamos que el resto del carpo se va hacia dorsal, y generalmente el semilunar, unido por este ligamento radiosemilunar corto, que es muy fuerte, ya sea que se quede aquí pegado a la superficie articular radial, o incluso se puede desprender también y digamos que salir hacia el espacio anterior de la palma. Este es el grado máximo, que es el grado E, y generalmente se asocia mucho a lesiones de nervio mediano por la presión que ejerce directamente en el túnel del carpo. Las otras, las más comunes, pues generalmente se asocian más a una fractura de escafoides y puede o no asociarse también a una fractura del piramidal. Y este también es el esquema clásico de Mayfield, en donde nos explica cómo hay una luxación progresiva con inestabilidad del semilunar, por donde va entrando la fuerza, por así decirlo, puede ser a través de la cintura del escafoides o incluso puede ser radiocarpal, rompe todos los ligamentos alrededor del semilunar, que ya explicamos en la parte de anatomía, y se subluxa o se luxa el carpo hacia dorsal, manteniendo ya sea el semilunar en una posición, digamos que más o menos normal, o incluso botando al semilunar hacia la zona palmar. Bueno, los tipos, la más común por mucho, la fractura luxación transescafo perisemilunar dorsal. Después, la segunda más común son las luxaciones perisemilunar transescafoidea transhueso grande. Y por último, la luxación perisemilunar transpiramidal, cuando se asocia a una fractura del piramidal en vez del semilunar, dependiendo de la fuerza de los ligamentos o del traumatismo. El tratamiento se basa en dos grandes ejes, como todo en ortopedia, reducción y estabilización. ¿Ok? La reducción tiene que ser primero mediante una tracción sostenida del carpo, en el que hagamos un espacio precisamente para que esto pueda regresar. Y la tracción puede ser, digamos que directa, o incluso está muy descrito el colgar la mano de donde puedas, varios minutos, incluso hasta una hora, para lograr que todos estos ligamentos se vayan relajando y después hacer la maniobra de reducción, que incluye el paso 1 y hacer el resto del carpo un poco más hacia dorsal, realizar una tracción fuerte axial hacia los dedos para después hacer presión dorsal del semilunar a través de la palma y poder regresar el hueso grande y el resto del carpo a su lugar. ¿Ok? Ya que realizamos esta maniobra y que sí se logró una reducción adecuada y aceptable, esto se tiene que fijar, ya que al estar rotos todos los ligamentos alrededor de esto, es muy probable que se pudiera volver a luxar. Entonces, está descrito, aquí ya se pueden pasar, generalmente se utilizan clavos Kirchner o agujas percutáneas para mantenerlo. Siempre si se asocia a una fractura de escafoides, pues se tiene que fijar también el escafoides o el piramidal, dependiendo del tipo de lesión y las fracturas asociadas, incluso el hueso grande, se trata de fijar, y siempre se debe de estabilizar el carpo, tratando de fijarlo hasta la superficie articular radial. Se puede tomar escafoides, hueso grande, o radio, escafo, hueso grande, y otro que siempre atraviese de escafoides a semilunar. Siempre se intentan al menos esos dos. Si hay más lesiones asociadas, pues se pueden agregar más clavos en diferentes ejes axiales para mantener la reducción, para lograr una cicatrización de los ligamentos. Incluso está descrito que se pueden hacer reparaciones directas de ligamentos,
abriendo y reparando directamente los ligamentos. Es una buena técnica. Pero aún haciendo todo esto, las principales complicaciones de estas lesiones pues tienen que ver con necrosis avascular del semilunar o del escafoides, con lesiones crónicas de ligamentos, principalmente escafo semilunar, aunque también puede ser semiluno piramidal, o con rigidez de la muñeca, que también son muy posibles, y incluso con las reparaciones directas a veces son más propensos a tener una rigidez. ¿Okay? Si además tuviéramos lesiones nerviosas concomitantes, está descrito y de hecho está muy bien justificado hacer una liberación del túnel del carpo aguda para lograr disipar la presión del nervio mediano si es que tuvieran síntomas agudos de una compresión directa y no está de más, siempre se puede hacer, está 100% justificado. Y la inmovilización por 6 a 8 semanas para después iniciar terapia física progresiva. Bueno, espero les ayude. Les dejo aquí la maniobra porque es muy útil. Muchas gracias por su atención.